Saludamos a esta hora a la ministra de Educación del Ecuador, la magíster María Brown. En algún momento había una telenovela, o hubo, perdón, la India María. Y acá la ministra tiene un lindo nombre, María. María, ecuatoriano, así, pero 100%. Y Brown, norteamericano, el origen del apellido. Vea esa combinación, perfecta. Buenos días, ministra, gracias por estar con nosotros aquí en Huacavilca 830M. Buenos días, Clever. Buenos días, Jorge. Buenos días también a todos quienes nos escuchan y nos acompañan hoy en la mañana. Ayer le dije a mi compañero, al licenciado Jorge Escobar, no sé, la ministra tiene para mí un ángel, ¿no? Un ángel es light totalmente, llega a las personas y definitivamente debe llegar mucho a los niños, ¿no? Esa experiencia eh, que al final alguna vez usted tuvo una aspiración y ahora es una realidad, y de estar en medio de los niños y tratando de que su vida sea feliz. Y esa es una aspiración de muchos seres ecuatorianos, ¿no? Me incluyo. Pero ahora que ya se decidió ir restableciendo la presencia de los niños, de los estudiantes en las aulas, parcialmente, acá en la denominada costa, por ejemplo, se deterioran mucho los edificios, se deterioran mucho los muebles y todo esto. Y usted sabe perfectamente bien que cuando algo no se usa, se daña también. En ese orden, ¿cómo planificó el Ministerio de Educación ese regreso con los locales que estaban algunos deteriorados, algunos para un mantenimiento? Cuéntenos un poco esa experiencia. Bueno, uno de los factores que se considera como fundamental dentro de los lineamientos para poder aplicar el 100% de aforo e inclusive la aprobación de los planes de continuidad educativa es tener unas condiciones mínimas de infraestructura. Estas condiciones, como bien se dice en el lineamiento, son mínimas, no son las ideales. Esto quiere decir que a lo largo de los años que vienen, y sobre todo el 2021 y 2022, haremos un gran esfuerzo de mantenimiento de infraestructura y de equipamiento en todo el sistema educativo nacional que arrastraba al menos 2 años sin tener ningún tipo de intervención. Esto, por supuesto, tiene una afectación sumamente grande, sobre todo en la costa, precisamente por los factores que mencionas, Clever. El clima no ayuda, digamos, en ese sentido. Entonces, los daños normalmente normales del pasar del tiempo y sobre todo sin ese mantenimiento hacen que la infraestructura sufra mayores daños. Y también la época invernal, que en muchos lugares de la costa ecuatoriana afecta gravemente a varias de las instituciones educativas del país. Y esto no solamente es un problema que viene desde la pandemia, se agravó con la pandemia, pero que ya venía y se arrastraba desde antes. Para eso hicimos al inicio un diagnóstico de 100% de las instituciones fiscales, son más de 12,000, y pudimos identificar que para hacer una intervención integral requeriríamos un aproximado, un estimado de 650 millones de dólares. Esto, por supuesto, es una cifra sumamente elevada, pero que plantea el qué significaría llevar al tope, digamos, llevar a la situación deseada al 100% de esta infraestructura. Iniciamos un proceso de intervención parcial, así como ustedes conocen, una iniciativa de trabajo articulado con el sector privado, con los gobiernos autónomos descentralizados, y hemos ido interviniendo algunas instituciones. Con el sector privado hemos llegado a más de 1,000 instituciones a nivel nacional. Con alcaldías, como la alcaldía de Guayaquil, hemos llegado a acuerdos para intervenir, en el caso de Guayaquil, con la alcaldía en 20 instituciones educativas con financiamiento de la propia alcaldía, sumándose así al presupuesto del Ministerio de Educación, otros presupuestos y otros contingentes para llegar a esta meta de intervenir el 100% lo más rápido posible.
Sin embargo, a esta fecha todavía tenemos varias instituciones educativas que no se encuentran en condiciones, aproximadamente 40, y lamentablemente una gran concentración de estas instituciones está en la costa ecuatoriana, Manabí, Santo Domingo y Guayas principalmente. Y dentro de Guayaquil, Guayas siendo la más afectada, dentro de Guayaquil principalmente el distrito de Monte Sinaí, en donde tenemos un gran número de instituciones educativas que no solamente, Clever, han sido afectadas por el clima y la falta de mantenimiento, sino también porque ha habido un maltrato, un vandalismo, robos en instituciones educativas dentro de la comunidad. Y por eso es importante que la comunidad también se apropie de las instituciones. Estos predios no son de nadie, son de todos realmente. Están construidos y son parte del patrimonio de todos los ecuatorianos, y por lo tanto debemos todos echar una mano en cuidarlos, en mantenerlos bien, en mantenerlos limpios, y pues ahora que retornamos a las clases esperamos que también los niños mismos sean quienes nos ayuden con la limpieza, que no dañen las instalaciones, que sean ellos mismos quienes nos ayuden sembrando arbolitos, plantas ornamentales, y que vean que este entorno es como su casa, que tiene que ser un lugar lindo en donde ellos quisieran estar. Este viernes vamos a presentarle a la ciudadanía en Guayaquil cuál va a ser el plan de contingencia específico para Monte Sinaí, en donde vamos a tener que tomar unas medidas distintas que el resto del país. Por otro lado, en el retorno debemos considerar el avance de la vacunación, que ha ido bastante bien, pero que debe llegar al 85% de los estudiantes de 12 a 16 años para que a partir del 6 de diciembre podamos tener un incremento en los aforos y un retorno de la básica superior y el bachillerato con medidas de bioseguridad en aforo completo, pero siempre que hayamos llegado a ese 85% o más. En la estructura del Estado hay 3 ministerios llenos de complejidad, muy complejos. El Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Muy complejos, definitivamente. Y muy limitados económicamente, también. ¿Ya? Y con un sinnúmero de necesidades. En ese orden, ministra, ustedes ya en lo cotidiano, en el detalle, ¿no ha pensado, porque yo he escuchado muchas quejas, y esto ha sido casi histórico, las quejas han sido casi históricas, que por qué los niños que tienen apenas 6 años tienen que llegar a la escuela a las 7 de la mañana? ¿Por qué no a las 8? Si tranquilamente el padre, la madre puede llevarlos, o el mismo expreso. ¿Por qué tiene que madrugar ese niño a las 6 de la mañana, haciéndole la vida todavía muy tierno, muy dura, ¿no? ¿Usted ha estudiado de alguna manera mejorar esa situación? Coméntenos un poco. En el gobierno del encuentro hemos planteado, como sabes, Cleve, 5 ejes de acción, y dentro de esos está el eje de flexibilización, ¿no? Ese que se conocía como libres y flexibles. Dentro de este eje se plantea revisar todas aquellas normativas que hacen que la educación sea completamente estandarizada y unificada a nivel nacional. Y dentro de esto están los horarios y las mallas curriculares también en revisión, porque no es lo mismo una familia que reside en una zona rural de baja densidad poblacional, alta dispersión geográfica, que una familia que vive en una zona densamente poblada, donde hay más tráfico pesado, en donde a lo mejor toma más tiempo llegar de un lugar a otro. Y además la realidad propia de los estudiantes también varía, los intereses, lo que se les presenta a diario en su cotidianidad es distinto. Entonces, esta flexibilidad hace parte de una mejora de la calidad de la educación. Y en este ejercicio de flexibilización tendremos también mayor autonomía en las instituciones educativas para poder evaluar con sus propios padres de familia este tipo de cosas que tú mencionas. Hay comunidades educativas, hay familias en donde el horario de entrada de los niños es consensuado a ser más temprano, porque la gran mayoría de familias ingresan a sus trabajos entre 7 y 8 de la mañana y no tienen con quién dejar a sus hijos y prefieren irles a dejar ellos a la escuela o al colegio y luego ir ellos a su lugar de trabajo. Por esto ellos solicitan que sea más temprano. Hay otras comunidades en donde, como tú bien mencionas,
se considera que sobre todo con los más pequeñitos, ellos podrían entrar más tarde. Esto estamos abriendo cada vez más el sistema educativo de manera progresiva a una autonomía que sea responsable, informada, consensuada, en donde sobre todo prime un principio de transparencia, que las decisiones que se tomen no sean decisiones impuestas y que los criterios con los que se tomen esas decisiones sean consensuados con toda la familia. En el caso de las instituciones particulares y fiscomisionales, esto incluye también los precios, no solamente de pensiones, matrículas, sino también cuánto va a tener que incurrir, en qué gastos va a tener que incurrir la familia adicionales, como podría ser uniformes, otros materiales educativos, otros extras que las instituciones solicitan a lo largo del año, para que las familias conozcan de antemano a qué se van a exponer, a qué contrato están ingresando, que sepan a qué se comprometen, una vez que cada año renuevan su deseo expresan su interés de que sus hijos estén en una u otra institución educativa del país. Y esto tiene que ir cambiando de manera progresiva. Venimos de un mecanismo, de un sistema que por algunos años ha ido avanzando hacia la estandarización, hacia la homogeneización, y ahora tenemos que regresar a ver un poco hacia atrás, ver qué de esa estandarización ha sido positiva y qué de esa estandarización a lo mejor debe ya hacerse un poco más flexible y encontrar un punto de equilibrio, un punto intermedio en donde podamos satisfacer la posibilidad de evaluar nuestros avances, pero también de responder a las necesidades y las particularidades de cada niño y cada estudiante. Dialogando con la magíster María Brown, ministra de Educación acá del país, aquí en Huancavelica 830M. De mi parte, lo último. Una reflexión nada más. Estamos prácticamente en el mes de diciembre, enero y febrero, y habrá terminado el año lectivo acá. Hay que hacer énfasis para ciertos centros de educación que no es de exigencia hoy los uniformes, que no es de exigencia. Que a lo mejor una camiseta del año pasado que todavía le quede al niño, se acepte, todas estas cosas. Pero porque el asunto no solamente de la pandemia, sino el asunto también viene por lo económico. Y eso hay que controlar a ciertos centros de educación que a lo mejor ellos tendrán necesidad, sí, pero todo el mundo está en la misma cosa, en la misma situación, buscando cómo equilibrar el presupuesto doméstico. Lo otro es ya institucional, ministra. Nosotros, la radio como tal, como medio, siempre queremos colaborar con la sociedad. Y teníamos el programa Educa, que está detenido, está ahí en un suspenso, porque nosotros tenemos algunas ideas y queremos hacérselas llegar a usted. Ahora que va a estar en Guayaquil, no sé, dese unos 30 minutos, visítenos en la sede nuestra de AERE, que está cerquita aquí al ¿cómo se llama del edificio zonal del ministerio? En el edificio del Atlas. gobierno central, del gobierno zonal. Claro. Claro, aquí en la avenida Orellana. Macro, sí. Estamos a una cuadra. El edificio Atlas. Ya, ahí estamos. Yo quisiera tener una reunión conjuntamente con los compañeros radiodifusores y usted, a ver si definitivamente despegamos con el programa, que lo queremos hacer, queremos contribuir, repito. Y otro tema es la ley intercultural. Tenemos dos temas ahí. Repito, la invito públicamente, ojalá pueda, cuando está ahora acá en Guayaquil. Lo que pasa es que a veces los colaboradores complican las cosas, ¿no? Y aprovecho esta oportunidad para hacerlo y ojalá pudiéramos, repito, estar 30 minutos que usted conozca y usted encargue a alguien que hable con nosotros y trabajemos juntos. ¿Ah? Bueno, ese es un pedido especial que le hacemos públicamente a través de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que me honro en presidir. Bien, son las 7:59. Jorge, por favor, usted. Gracias, economista. ¿Cómo le va, ministra? Un gusto saludarla de nuevo.
Ministra, la tasa de desempleo debido a la pandemia también disparó la demanda en la educación pública y cerca de 316.000 alumnos que estaban en instituciones educativas privadas hoy están en las aulas de los planteles educativos públicos. Sí, digamos, aulas de manera genérica por antonomasia han estado en educación virtual. Ahora, con el plan de retorno obligatorio, ¿cómo se ha logrado articular toda la infraestructura para poder acoger esa masiva demanda? Se lo pregunto porque usted hace un momento hablaba de un poco más de 12.000 establecimientos educativos, 8.800 están autorizados para este plan que ya empezó el día de ayer, lunes 22, pero finalmente cuentan con la infraestructura para acoger esa demanda masiva que se sigue multiplicando y entiendo yo sucederá lo mismo para el 22. Bueno, muchas gracias por todas estas preguntas. Primero quisiera, en función de lo que decía Clever, reiterar a la comunidad y sobre todo a las instituciones educativas particulares y fiscomisionales que durante todo el año lectivo 2021-2022 no se puede exigir como requisito para ingresar a las aulas los uniformes u otros elementos que luego se puedan constituir en una barrera de acceso, toda vez que todavía estamos en pandemia. Esto se ha anunciado al inicio del año y no solamente se mantiene en Costa, sino también en el régimen Sierra Amazonía. Luego, por supuesto, la conversación, encantada de coordinar una reunión con Alero y pues todas las radiodifusoras que siempre son un aporte fundamental a la educación. Sobre la migración de estudiantes de instituciones particulares y fiscomisionales a las fiscales. Esto efectivamente es un fenómeno que ha sucedido ya desde hace algunos años, no es específico a la pandemia, sino que sí ha habido un incremento progresivo de la demanda de la educación pública y esto pone una presión adicional en la educación pública. Nosotros, en ese sentido, hay varias iniciativas. La primera es, primero, trabajar de la mano, ¿no? También con las instituciones particulares y fiscomisionales, que son un aliado estratégico del Ministerio de Educación, de la educación del país, una relación cercana con las asociaciones y federaciones de colegios particulares, fiscomisionales, en particular con los colegios particulares populares, muchos de ellos con pensiones muy bajas, para ir avanzando también en la mejora de la calidad de esa educación, en poder trabajar con ellos en la capacitación de sus docentes y poder ofrecer a la ciudadanía alternativas que puedan ser accesibles para ellos. La inversión en educación también desde el sector privado es bienvenido, adicional a la inversión que tiene el Ministerio de Educación. Por otro lado, la asignación de cupos sí se hace sobre la base de cuántos estudiantes por docente hay en cada aula y se debe regir a un acuerdo ministerial vigente en donde se establece cuál es el número máximo de niños que pueden ser asignados a cada docente. Esto ha sido respetado en este proceso, sin embargo, debemos avanzar. Hemos hecho una verificación también en el tema infraestructura de cómo debemos aumentar también la capacidad de la infraestructura educativa progresivamente, sobre todo en zonas en donde hay un mayor crecimiento poblacional, en donde hay una migración interna dentro del país, incrementa la demanda y ahí hay una situación de mayor presión al sistema educativo fiscal. Para eso, pues, estamos trabajando y tenemos varios procesos de ordenamiento territorial de las infraestructuras educativas y un plan de mediano plazo para construcción y ampliación de la oferta en materia de infraestructura, y de la mano de eso tiene que venir el incremento de la planta educativa docente. En el pasado tuvimos un recorte presupuestario en el Ministerio de Educación en el gobierno anterior. En este gobierno hemos ido incrementando progresivamente el presupuesto. Para la proforma presupuestaria 2022, la propuesta plantea un incremento del presupuesto codificado del Ministerio de Educación del 17%. Se mantiene todo el presupuesto para lo que son salarios de docentes y todo el personal del ministerio. De hecho, lo que se ha hecho es pasar todos los salarios, algunos de ellos estaban en inversión, pese a ser gasto corriente, pese a ser un gasto permanente, estaban en inversión, ahora está ya transparentado y en gasto corriente, y hay un incremento allí para poder ir cubriendo precisamente esta demanda del incremento de docentes para que no exista tanta presión sobre pocos docentes que a lo mejor tienen que atender un grupo muy grande de estudiantes en esta transición. Y la inversión en esa infraestructura, Jorge, va de la mano, ¿no? En la proforma
tenemos un presupuesto de un poco más de 100 millones de dólares para culminar infraestructuras inconclusas. En Guayaquil, el caso de Samanes, por ejemplo, ustedes deben haber visto, allí hay una escuela muy grande que está casi concluida y sin embargo no ha sido terminada, no ha sido recibida y por lo tanto no podemos tener estudiantes. Este tipo de obras deben ser concluidas, terminadas y puestas a disposición de la ciudadanía, no solamente porque ya es una obra avanzada, sino porque es lo responsable con los propios contratistas que han estado en algunos casos ya 2 años sin poder avanzar en estas construcciones. Esto se ha priorizado en el presupuesto de infraestructura y también un presupuesto aproximado de 50 millones para reaperturas de instituciones rurales y mantenimiento de instituciones educativas, que también va a ayudar a llegar a la población más vulnerable. Ya tiene que irse. Solamente la última inquietud. De esos 8.800 establecimientos autorizados, usted nos ha dicho que en los otros 4.000, me imagino que hay problemas de infraestructura. Dio el dato del aporte de la empresa privada para solventar un poco más de 1.000. ¿Qué significa entonces que hoy, en esta etapa del plan de retorno a clases, cuántos establecimientos a nivel nacional no pueden empezar por sus serios problemas en la infraestructura? Bueno, ahí hay una aclaración. Las instituciones que tienen aprobación de uso progresivo de sus instalaciones, y que este proceso se inició el 7 de junio, si ustedes recuerdan, este proceso continúa en paralelo a este retorno al 100% de aforo. Con aforo reducido seguimos aprobando progresivamente el uso de las instalaciones. Ahora mismo tenemos el 58% ya en uso, ya son 9.491 instituciones educativas que tienen aprobado el uso progresivo de instalaciones con 872.000 estudiantes. Esto continúa porque, claro, como el plan de uso al 100% se hace también por niveles, el plan de uso progresivo en aforos reducidos es para todas las edades educativas. Entonces, esos 2 planes conviven y avanzan de manera conjunta conforme avanzamos con el plan de vacunación. La infraestructura, tenemos aproximadamente 40 instituciones, un poco más de 40 instituciones a nivel nacional que están en muy mal estado, que no van a ser utilizadas ninguno de sus espacios, y hay algunas otras que tienen aulas que están en muy mal estado, que serán intervenidas, clausuradas y no podrán ser utilizadas, y que tienen un plan de contingencia parcial. Esto es por provincia. Y como les decía, la situación más grave está en Guayas, está en Guayaquil en particular, sobre todo en Monte Sinaí, en donde tenemos aproximadamente, la gran mayoría de estas instituciones están ubicadas allí también. Entonces, este distrito requiere un plan específico por la magnitud del daño de la infraestructura. También esta infraestructura ha sufrido un deterioro normal del tiempo, porque la gran mayoría de esa infraestructura que está en muy mal estado, no solamente la de Monte Sinaí, sino estas otras, son las denominadas aulas móviles, que se construyeron en un momento pensando en ser pasajeras, ¿no? Eran aulas que estaban pensadas responder a una emergencia, que tenían una vida útil, y esa vida útil está llegando a su fin. En algunos casos ya definitivamente ha llegado a su fin, y tenemos que buscar soluciones permanentes y no solamente parches, ¿no? Y eso es el plan que estamos nosotros planteando para que podamos a mediano y largo plazo tener infraestructura adecuada en todo el país. Muchas gracias, ministra, economista. Sí, solamente esperar que poder tener esa oportunidad de conversar con usted acá en Guayaquil. Ojalá pudiéramos hacerlo, ¿ah? Claro que sí. Esperamos su llamada con alguna secretaria suya para también organizarnos, ¿ah? Que le vaya muy bien, gracias por estar con nosotros y éxito, ¿ah? Como siempre. Muchas gracias, feliz día.